Este es un video distinto. Como parte de mi experimento, decidí que quería aprender a correr completamente descalzo. Así que finalmente me atreví y salí un día en la mañana, no tan temprano como normalmente lo hago, ya hay luz natural, algo, a correr sin zapatos. La lógica es la misma de la mayoría de las cosas que yo hago actualmente y tiene que ver con evaluar evolutivamente qué es lo que nosotros estamos adaptados para hacer, cómo se desarrolló el cuerpo de forma natural y en base a eso tomar las decisiones. Por lo tanto, yo en realidad hace casi 3 años, quizá más de 3 años en realidad, decidí cambiarme a el uso de zapatos que simulan el estar descalzo, que son zapatos considerados como minimalistas o en la jerga gringa son barefoot. Básicamente significa descalzo. Y son zapatos que cumplen 4 características fundamentales en realidad, que es que sean planos, o sea, no tienen esta típica amortiguación del talón, ni este levantamiento adelante bajo los dedos. Son anchos, no hacen lo que hace el típico zapato estilizado, que es meter el dedo gordo hacia adentro, por lo tanto evitan gran parte de ese problema. Son hiperflexibles, por lo tanto no te proporcionan una estabilidad estructural, no tienen estos arcos para el pie ni nada de eso. Y la cuarta característica, que no siempre todos son iguales, pero la cuarta característica es que no tienen ningún tipo de firmeza en relación al tobillo. Y por lo tanto no te tratan de solucionar de forma extrínseca con el zapato lo que tienen que hacer tus músculos, que es adaptarse al terreno y aguantar tu pie para que no se vaya a torcer. Y en realidad una vez que me cambié, que como les digo fue hace un buen tiempo, para mí no hubo ninguna vuelta atrás. Yo tenía hartos zapatos buenos que usaba para correr, para distintas cosas, y simplemente no había nada que después de un tiempo así me acomodara. Era tanto así, y es tan así actualmente, que si yo me pongo un zapato, entre comillas, tradicional, que son tradicionales solamente desde los 60 en adelante, antes de eso no existían, entre paréntesis. Todas estas amortiguaciones y estas cosas antes no existían. Si yo me pongo un zapato, entre comillas, tradicional, actualmente me duele la planta del pie a los pocos segundos. Bueno, y la gracia de esto es que uno puede estudiar distintas cosas. En el pie, específicamente, lo primero que uno creo que vale la pena explorar es el tema de la biomecánica. La biomecánica del pie varía de acuerdo a si uno está caminando o corriendo. Cuando uno camina, lo normal es que uno apoye primero el talón, después pasa el peso, se traslada hacia adelante, y después viene la última fase, que es la de despegue, donde se pasa a la punta, a la zona de los metatarsos, que la mayoría ha escuchado que es básicamente esta zona más gordita que está justo antes de los dedos, y después se termina de empujar un poquito con los dedos al salir. Y después viene la fase de recuperación, que es cuando el pie pasa hacia el otro lado, y la fase que es como el balanceo, donde un pie está en el aire y el otro está apoyado. Y así se repite. Pero si uno analiza la biomecánica de correr, estamos hechos para amortiguar con la punta del pie, con la misma zona que al despegar se apoya. Esa es la zona que estamos hechos para apoyar al correr, que de hecho se nota bastante en el video, que yo consistentemente tengo el peso cargado hacia adelante. Y de hecho una de las cosas que es notable de este mecanismo es que es la forma más efectiva de amortiguar y transferir la carga.
transferir la energía. Y es claro porque el tendón más grueso del cuerpo es el tendón de Aquiles. Y este tendón está completamente asociado a todo el mecanismo de resorte del pie. De hecho, no sé si recuerdan que hace unos años, varios años en realidad, debe ser unos 10 o 15 quizás años, hubo toda una polémica por un corredor de, me parece que eran 200 metros planos de Sudáfrica, de apellido Pistorius, no, me parece Pistorius, algo así, que estaba amputado de ambas piernas a nivel de la rodilla y usaba unas prótesis que transferían la energía mejor que el mismo pie. Y claro, por lo tanto él podía batir todos los récords paralímpicos y todo el tema. Bueno, pero la gracia de esas prótesis es que usan el mismo diseño biomecánico del pie, simplemente lo hacen más efectivo para correr en línea recta. Claramente esa prótesis no es la mejor para superficies irregulares, que es donde nosotros realmente crecimos y estamos adaptados para manejar. Pero en línea recta usa todo el mecanismo de transferencia energética y amortiguación del pie y lo perfecciona para trayectos lineales. Entonces este mecanismo consiste en que cuando nosotros apoyamos en la punta del pie, uno se flecta un poquito el hallux o el dedo gordo del pie, y eso activa toda una serie de músculos y fascias y membranas que hay en la planta del pie que le dan al arco la tensión. Entonces el arco se comporta como uno, no se comporta como una seguidilla de huesos, sino que como uno solo, y eso transfiere la energía al talón, que a través del tendón de Aquiles la transfiere hacia arriba y de vuelta por la activación del músculo hacia abajo. Ese talón, uno apoya la punta, el talón toca el suelo y con la activación muscular y tendínea, esto vuelve a empujar este mismo mecanismo hacia abajo y eso es lo que nos propulsa en el sentido vertical. Al mismo tiempo el pie igual empuja un poco hacia atrás y la cadena isquiotibiales, glúteo, etc. empuja hacia atrás. Una de las cosas muy interesantes que ocurre corriendo así es que también la rodilla se mantiene un poquito más en flexión. Y eso porque el segundo tendón más grande del cuerpo es el tendón de la rodilla, el tendón patelar o rotuliano. Y ese tendón también está hecho para aguantar cargas en flexión y por lo tanto cuando uno va corriendo realmente esta carga que se transmite al tendón de Aquiles y sube y vuelve a bajar, se transmite también a la rodilla y se transmite con la rodilla en un grado de flexión leve que es suficiente para cargar esto en el tendón de Aquiles, o sea, el tendón rotuliano, el tendón de la rodilla, que es lo que estamos diseñados para cargar. Y también transmite un poco de energía hacia arriba, pero mucho menos. Entonces esta energía se transmite hacia arriba y hacia abajo en el momento del impacto, es súper rápido, por eso tiene mucho tendón, porque el tendón es un tejido elástico que, como hablé en algún otro video, funciona mucho más rápido y mucho más independiente que el músculo. Entonces se carga el tendón, se libera la energía de vuelta y ese impulso nos hace avanzar. Pero otra de las cosas interesantes que ocurre con esto es que como el talón está lleno de sensores de peso que se llaman propioceptores, que son, en términos estrictos, son terminaciones de nervios que nos permiten entender qué está pasando con esa parte del cuerpo sin nosotros tener que mirarla. Es lo que te permite saber que te estás quemando la mano cuando te apoyas en algo sin tener que mirar lo que sea que te apoyaste y de forma visual saber que está caliente o que el olor a quemado te diga. Es lo que te permite saber dónde está tu pie sin tener que mirarlo, lo que te permite saber dónde está tu mano sin tener que mirarla, te permite hacer cosas en la oscuridad sin pegarte en la cara. Bueno, ese sistema propioceptivo es una de las cosas que se afecta mucho, por ejemplo, cuando hay algún esguince.
Y el talón está lleno de esos sensores de peso, sensores de propiocepción, que se llaman mecanorreceptores también. Y por lo tanto es muy sensible a que nosotros saltemos y caigamos en los talones, a cualquier carga sobre el talón que sea axial, o sea, de forma del suelo hacia arriba. Entonces cuando uno empieza a correr, y esto lo puede hacer cualquier persona, es un experimento muy simple, cuando uno está caminando, uno va a notar que apoya con el talón. Cuando uno empieza a acelerar la marcha, uno empieza a apoyar más fuerte con el talón. Hasta que llega un punto en que tratando de acelerar más, el pequeño saltito que uno hace entre cada paso es suficiente carga para que el talón no le guste, digamos, y empecemos a apoyar más adelante. Es absolutamente natural. Si uno ve a cualquier niño correr, a cualquier joven o cualquiera de nosotros que se ponga descalzo y empiece a correr suave, va a notar inmediatamente que la carga se desplaza hacia adelante. Y al desplazar esta carga hacia adelante, hace que los pasos también se acorten un poco. Los pasos son un poco más cortos que el paso que uno da cuando apoya el talón. Y este paso más corto es el que te permite amortiguar la carga adecuadamente tanto con el tendón de Aquiles como con la rodilla, porque si uno apoya la punta del pie, nuestro eje de gravedad tiene que estar sobre esa punta del pie, lo que hace que la extremidad en su conjunto quede un poco más atrás. Por ejemplo, hagan el siguiente experimento, pónganse de pie y carguen el peso en los talones. Les queda la cadera, la rodilla y el talón alineados en el mismo eje. En cambio, si cargan el peso sobre la punta del pie, se cargan hacia adelante sin levantar el talón, la rodilla queda un poco más atrás de la cadera y el tobillo queda un poco más atrás de la rodilla. Por lo tanto, el tobillo queda bastante más atrás de la cadera. Y eso es lo que ocurre cuando uno corre. El apoyo es bajo el eje del cuerpo o ligeramente adelante, pero muy axial. Y por lo tanto el talón queda un poco más atrás, que es donde está más fácil su activación para el tendón de Aquiles. Si se fijan en la posición que están con el pie un poco más atrás, si es que hicieron el experimento, sienten que pueden sentir una leve tensión en la pantorrilla, en el gastrocnemio. Y esa tensión es como que quiero salir, como que quiero despegar. Bueno, eso es lo que se siente cuando está corriendo, es la activación natural del tendón. Y al mismo tiempo, como la rodilla está un poquito más atrás, si se flecta un poco, van a sentir un poco más esa tensión y van a sentir que está como lista para saltar también esa rodilla. Y eso es lo que ocurre cuando uno corre descalzo. Y esto se nota mucho más cuando uno corre a máxima velocidad descalzo, que no es el caso ahora, porque era mucho más difícil de grabar. En realidad eso es algo que hago bastante, pero no sé muy bien cómo grabarlo. Si uno se fija en los corredores de 100 metros y hace cualquier análisis o agarra cualquier video en internet de análisis biomecánico de cómo corren, se van a fijar que ellos apoyan con el pie, con la parte delantera del pie, lo que se llama el antepié, bajo el peso de su cuerpo, a pesar de que cuando van corriendo pareciera que la pierna va a buscar adelante. Lo que realmente impulsa es cuando ellos apoyan con el pie justo bajo el peso del cuerpo, con la punta del pie, y empujan el suelo hacia atrás para empujarse ellos hacia adelante. Y el movimiento de recuperación de esa corrida es cuando el pie pasa hacia adelante. Y por eso mismo los zapatos de 100 metros planos son planos, no tienen ningún tipo de amortiguación en el talón y tienen todos los clavos adelante, no tienen ningún clavo atrás, porque esa parte en un sprint, en una corrida a máxima velocidad o pique, no toca el suelo del talón. Entonces solamente requiere apoyo delantero, que es para darle más grip al suelo. Eso debería ser una señal clara para nosotros entender cuál es la biomecánica real de nuestra forma de correr, de cómo estamos diseñados para correr. Bueno, y la otra parte de este experimento
es que como estamos diseñados para correr así, biomecánicamente hablando, también hay todo un tema sobre prevención de lesiones y también explorar lo que el cuerpo está capacitado para hacer, que es muy interesante. Y por eso me interesa, me gusta a mí experimentar con mi cuerpo en esto, porque, por ejemplo, yo tengo una lesión de la rodilla derecha derivada del rugby, que me tuve que operar, un menisco, y por lo tanto quedé con un dolor crónico de esa rodilla. Y si bien tengo ese dolor, actualmente estoy completamente asintomático, o sea, no me duele nada. Y estoy corriendo bastante. Y es lo que más me dolía era hacer aceleraciones a máxima velocidad porque es cuando más se carga eso. Lo otro que me duele a veces, pero en realidad actualmente nada, es hacer sentadillas en posición profunda. Pero actualmente también incluso eso no me duele. Y yo creo que gran parte de esto es porque cuando uno usa zapatillas, nuevamente entre comillas, tradicionales, al correr va a apoyar el talón. Y esa carga es mucho más fuerte que la que uno hace caminando. De hecho, está estimado que cuando uno corre a máxima velocidad, uno carga sobre el pie, sobre el tendón de Aquiles y todas las estructuras del pie, 7 veces el peso corporal, versus cuando uno camina o sube baja escalera, que puede ser 2 veces el peso corporal, hasta 4 si es que uno va medio corriendo en la escalera. Entonces ese peso, 7 veces el peso corporal, si uno lo multiplica por 10.000 pasos, o el equivalente a 10 kilómetros, o más aún una maratón, probablemente si lo hace durante 1, 2 o 5 años no va a tener ningún problema, pero eventualmente sí o sí va a generar un daño repetitivo sobre el cartílago que supera la capacidad de adaptación de este, porque simplemente no estamos evolucionados para correr así. Entonces se puede correlacionar, y esto es súper difícil de estudiar porque son estudios que requerirían muchos años y mucho estudio, y mucho tiempo, mucho dinero, pero probablemente se correlaciona con gran parte de las lesiones que vemos actualmente en corredores que tienden a lesionarse de meniscos, terminan con artrosis, hacen tendinopatías de la banda iliotibial y otras cosas más. No digo que si es que uno corre descalzo no va a tener estas lesiones, para nada. Sin embargo, creo que debe ser mucho menos frecuente, y a mí personalmente me ha significado un alivio gigante de mi dolor de rodilla y también de mi dolor de espalda, que también tenía un dolor de espalda derivado del rugby. Ahora, eso también ha sido multifactorial porque también he cambiado dieta, he cambiado tipos de entrenamiento, he cambiado varias cosas, pero sin duda la rodilla para mí ha sido un cambio en esto. Y esta misma biomecánica también se aplica a la capacidad del pie de resistir impacto. Entonces esa es la parte que actualmente yo todavía no tengo lista, porque estoy muy acostumbrado a usar zapatos y por lo tanto mi pie todavía no está adaptado a correr sobre estas superficies duras, rugosas, con piedrecillas y cosas, que de hecho en el video anterior le mostraba que me hizo una herida. Pero creo yo que si es que uno es consistente y gradual en su aproximación a esto, no hay ninguna razón de por qué no me debería poder adaptar. De hecho, tengo patente en mente una publicación que vi en Instagram de una mujer en África acarreando piedras de unos 20 a 30 kilos en la cabeza, con una guagua en la espalda, con su hijo en la espalda, caminando por un camino de tierra completamente descalza. Y si no me equivoco, llevaba además algo en la mano. Entonces, si ella está completamente adaptada a eso, ¿por qué no mi pie se podrá adaptar a correr en un terreno que es, en relación a eso, mucho más suave y simple de manejar? Por eso yo también, si se fijan en el video, corro mucho por el pasto, voy cambiando de superficie, me voy moviendo un poco lateralmente, salto algunas cosas como ahora, porque creo que
parte de estar sano es poder adaptarse a este tipo de terrenos irregulares. Y es algo que también se explica desde la parte filosófica. Por ejemplo, lo plantea Nassim Taleb, que es alguien que me van a escuchar hablar reiteradas veces, que esta obsesión por los terrenos lisos que tenemos actualmente, por esta ilusión de seguridad, es lo que no nos prepara para la más mínima alteración de la normalidad. O sea, si hay un hoyo en la calle menor, la mayoría de la gente se termina torciendo el tobillo o genera un problema. Simplemente porque no estamos adaptados para ningún tipo de adversidad. Y de hecho, una de las cosas interesantes que pasa con los zapatos barefoot es que yo me he dado cuenta, después de haber tenido muchos esguinces en mi vida, que es casi imposible esguinzarme el pie corriendo con estos zapatos. De hecho, no me ha pasado en ningún momento, y a pesar de que he corrido de noche y todo, y me he tropezado en hoyos, nunca me he torcido porque no tienen un fulcro sobre el cual hacer mayor palanca. Como no tienen esta base grande, no hay palanca para el tobillo, simplemente se dobla una suela que no supera los 5 milímetros, y es muy poco para que los músculos no puedan compensarlo, y por lo tanto la carga le llega a los ligamentos. Así que eso es otra ventaja de esta aproximación evolutiva a la salud, que es parte de lo que yo quiero hacer en mi vida. Así que creo que es importante tener este concepto en mente de el atreverse a buscar zapatos más planos, ver qué alternativas hay. Sé que actualmente en Chile hay unos zapatos que se llaman Saguaro, que son básicamente unos zapatos chinos, que están trayendo unos modelos un poco más atractivos, porque en realidad los primeros eran completamente inculiables, como les digo yo, básicamente horribles. Y afuera, en Estados Unidos o Europa, hay muchas marcas de este tipo de zapatos. Son bastante más caros que el zapato tradicional, a pesar de que hay algunas opciones como los Witting de Amazon, que son muy accesibles. Pero tienen una ventaja significativa sobre los zapatos tradicionales, que en general, por lo menos la experiencia que yo he tenido, es que duran mucho más, porque la suela, como no tiene amortiguación, no tiene nada que se desgaste tanto, no tiene esa goma que se desgasta tanto. Simplemente es una suela que puede ser de un material un poco más resistente, que es bien flexible, y por lo tanto dura mucho. Yo los uso para entrenar y para el día a día y para todo. En realidad no he usado otros zapatos, y tengo zapatos que todavía uso, que llevan 3 años, todavía no he botado ninguno de estos zapatos. Así que creo que puede ser una muy buena alternativa, y seguramente hay mucho más de beneficios de este tipo de zapatos y este tipo de forma de entrenar que los que yo les estoy listando ahora. De hecho, hoy día veía a un paciente que tuvo un TEC grave con todo un daño cerebral, que estaba aprendiendo a caminar nuevamente, y lo sacaban a caminar por el pasillo y estaba con unos zapatos gruesos y le decían: tienes que levantar bastante el pie para que no se arrastre, y tienes que preocuparte de sentir mucho el pie cuando vas a dar el paso. Y yo en realidad lo único que pensaba, no quise hacerlo en ese momento, pero ojalá algún día hablar con aquel kinesiólogo, es: ¿por qué no pruebas hacerlo caminar descalzo? Seguramente los mecanismos de retroalimentación, que es otra, ahora estoy tratando de hacer un pique que me gusta. Si hago un ejercicio de larga duración a poca intensidad, muchas veces me gusta terminar o entre medio hacer algún tipo de aceleración de buena velocidad, como esa. Bueno, yo veía el kine y termino nuevamente en este caso con una subida de escaleras en reversa. Yo pensaba en decirle al kine: ¿por qué no le sacas los zapatos y le permites a ese pie y a ese sistema nervioso central, porque uno se olvida que en realidad está todo conectado con el cerebro, le permites sentir el suelo adecuadamente, le permites sentir el pie adecuadamente y no caminar como si el pie estuviera en una nube? Que este es un concepto que obviamente se traduce a todo en la vida, ¿no? Todo lo que artificialmente está segurizado o artificialmente está convertido en algo placentero va a generar problemas a largo plazo. Lo vemos con la comida, lo vemos con los zapatos, lo vemos con una serie de cosas.
¿por qué no va a ser distinto para la rehabilitación de un paciente? Yo sospecho que ese paciente y todos los pacientes neurológicos y todos los pacientes que quieran rehabilitarse de cualquier lesión de la extremidad inferior, incluso de espalda, deberían andar mucho más descalzos porque los mecanismos de retroalimentación van a ser mucho más adecuados para lo que el cuerpo evolucionó haciendo. Creo que esta perspectiva es la más honesta con el cuerpo y creo que no tenemos que olvidar que si es que nosotros tratamos bien al cuerpo y hacemos lo que evolutivamente estamos adaptados para hacer, no hay ninguna razón para que nuestro cuerpo se deteriore tanto como lo hace actualmente. En otro video voy a hablar de estudios epidemiológicos de lesiones en tobillo y deformidades como el juanete, pero creo que en este caso los dejo con lo que pasó, sin dejar de contarles que sí, mi pie me dolió ese día en la noche y al día siguiente un poco. Por lo tanto, efectivamente, hay que adaptarse lentamente. Todavía no vuelvo a correr, han pasado unos días desde esto. Pretendo hacerlo alrededor de una vez a la semana inicialmente, quizá un poco menos cada 10 días, hasta que mi pie se adapte un poco más para darle más tiempo. Eso, nos vemos en la próxima.